¿Has sentido alguna vez que tu mente es un campo de batalla donde tus pensamientos te atacan sin piedad, donde la ansiedad te consume y donde el miedo parece tener la última palabra? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de creer en Cristo, sigues sintiéndote débil mentalmente? Y si te dijera que existe un poder transformador que muy pocas personas conocen, un poder capaz de fortalecer tu mente hasta niveles que jamás imaginaste posibles. Un poder que ha estado frente a ti todo este tiempo, pero que no has sabido activar correctamente. La fe en Cristo no es simplemente un sentimiento dominical o una tradición familiar, es una fuerza sobrenatural capaz de remodelar completamente tu estructura mental. Existe un secreto oculto en las Escrituras, una verdad que muchos predicadores evitan mencionar, porque requiere de un compromiso radical con Cristo. La fortaleza mental que buscas no viene de técnicas psicológicas modernas ni de libros de autoayuda. Viene de una fe que ha dejado de fluctuar, una fe que ha dejado de dudar. En los próximos minutos, te revelaré cómo los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia alcanzaron una estabilidad mental inquebrantable, incluso en medio de las circunstancias más devastadoras. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen mantener la paz en medio del caos, mientras tú te derrumbas ante la más mínima adversidad? La respuesta no está en su temperamento ni en su educación, está en cómo han aprendido a activar el poder de la fe verdadera. La mente humana fue diseñada por Dios para funcionar en perfecta armonía con la fe, y cuando esta conexión se interrumpe por la duda, experimentamos debilidad mental. Durante este estudio descubrirás los principios bíblicos que transformarán tu mente débil en una fortaleza inexpugnable. Verás cómo los personajes bíblicos transformaron sus mentes a través de una fe sin fisuras, y cómo tú puedes aplicar esos mismos principios en tu vida diaria. Te mostraré cómo la duda es el verdadero enemigo de tu estabilidad mental y cómo Cristo ya proveyó todo lo necesario para que vivas con una mente renovada y poderosa. Lo que aprenderás hoy podría ser la llave que desbloquee un nivel de fortaleza mental que nunca creíste posible. Si permaneces hasta el final de este mensaje, te garantizo que tu perspectiva sobre la fe y la salud mental cambiará para siempre. Dios no te trajo a este video por casualidad. Hay un mensaje específico que Él quiere revelarte hoy. Antes de comenzar con este poderoso estudio, te invito a demostrar tu compromiso con tu crecimiento espiritual, escribiendo en los comentarios: hoy decido fortalecer mi mente a través de mi fe en Cristo. Este simple acto de declaración pública es un paso de fe que prepara tu corazón para recibir la revelación que Dios tiene para ti hoy. Además, no olvides dar me gusta a este video, pues al hacerlo, estás permitiendo que YouTube muestre este mensaje a más almas necesitadas, y de esta manera te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su palabra transformadora. Te felicito por tomar esta decisión. Muchas personas utilizan este contenido como su principal apoyo espiritual, ya que no tienen una iglesia cercana donde alimentarse de la palabra. Tu participación desde el principio es fundamental para crear una comunidad de fe que se edifica mutuamente. Recuerda que la penúltima enseñanza de hoy podría contener la clave para desbloquear una bendición especial en tu vida, así que permanece atento. Ahora, preparémonos para recibir la palabra que fortalecerá nuestra mente a través de una fe inquebrantable en Cristo. La fe que calma la tormenta. Jesús y sus discípulos se encontraban en una barca cuando, de repente, una violenta tempestad se desató sobre ellos. Las olas golpeaban con furia la embarcación, amenazando con hundirla. Mientras esto ocurría, ¿dónde estaba Jesús? Dormía tranquilamente en la popa. Los discípulos aterrorizados lo despertaron gritando: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?».
Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». El viento cesó y sobrevino una gran calma. Luego, mirando a sus discípulos, les preguntó: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Esta historia de Marcos 4:35-41 nos revela una verdad fundamental sobre la relación entre nuestra fe y nuestra estabilidad mental. Observa que Jesús no estaba perturbado por la tormenta. Su mente permanecía en perfecta paz incluso en medio del caos. ¿Por qué? Porque su fe era inquebrantable. Él sabía quién era y confiaba plenamente en el poder que habitaba en él. Los discípulos, por otro lado, representan nuestra tendencia humana a dejar que las circunstancias externas determinen nuestro estado mental. La tormenta exterior se convirtió en una tormenta interior. Su falta de fe alimentó su miedo, y ese miedo destruyó su paz mental. La pregunta de Jesús es reveladora: ¿cómo no tenéis fe? No los regañaba por sentir miedo, sino por permitir que ese miedo invalidara su fe. ¿Cuántas tormentas emocionales estás experimentando ahora mismo? Problemas familiares, dificultades económicas, enfermedades, conflictos laborales, relaciones rotas. Cada una de estas situaciones tiene el potencial de desestabilizar tu mente. Pero lo que determina tu fortaleza mental no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una fe firme en medio de ellos. La fe verdadera no es la ausencia de tormentas, sino la capacidad de dormir en paz mientras la tormenta ruge a tu alrededor. Es la convicción inquebrantable de que, aunque las circunstancias parezcan amenazantes, el Dios que controla los vientos y las olas también tiene el control de tu situación. ¿Has notado que Jesús no impidió que la tormenta llegara? No protegió a sus discípulos de experimentar la adversidad. De la misma manera, Dios no siempre nos evita las dificultades, pero nos da el poder para mantener la calma en medio de ellas. La fortaleza mental cristiana no consiste en evadir los problemas, sino en enfrentarlos con la certeza de que Cristo está con nosotros en la barca. Cuando tu fe deja de dudar, comienzas a ver las tormentas de la vida de manera diferente. Ya no son amenazas a tu estabilidad, sino oportunidades para que Dios manifieste su poder. Tu mente se fortalece porque ya no dependes de las circunstancias para determinar tu paz. Tu paz viene de Cristo, quien tiene autoridad sobre toda tormenta. Piensa en esto. Si los discípulos hubieran tenido una fe firme, habrían razonado: si Jesús está durmiendo tranquilamente, entonces no hay razón para alarmarnos. Habrían alineado su respuesta mental con la actitud de Jesús, no con la intensidad de la tormenta. Su problema no fue la tormenta en sí, sino cómo interpretaron esa tormenta a la luz de quien estaba con ellos en la barca. Del mismo modo, cuando enfrentamos situaciones difíciles, tenemos dos opciones. Podemos dejar que nuestra mente se alinee con la magnitud del problema, o podemos alinearla con la magnitud de nuestro Dios. Cuando elegimos lo segundo, experimentamos una transformación mental. La ansiedad es reemplazada por la paz, el miedo por la confianza y la incertidumbre por la seguridad. La fortaleza mental cristiana no es fingir que los problemas no existen. Es reconocerlos, pero negarles el poder de determinar tu estado emocional. Es decir, sí, estoy en medio de una tormenta, pero también estoy en la presencia de aquel que puede calmarla con una sola palabra. Esta perspectiva cambia completamente tu experiencia de la adversidad. En tu vida diaria, esto significa que puedes enfrentar ese diagnóstico médico, esa crisis financiera o ese conflicto relacional sin que tu mente colapse. No porque esos problemas no sean reales o significativos, sino porque tu fe en Cristo te da una perspectiva que trasciende las circunstancias inmediatas. Tu mente se fortalece cuando tu fe te permite ver más allá de la tormenta.
La renovación de la mente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estas palabras de Pablo en Romanos 12:2 nos revelan otro aspecto fundamental de cómo la fe en Cristo fortalece nuestra mente. La palabra transformaos en el original griego es metamorfoste, de donde derivamos metamorfosis. Implica un cambio completo, como cuando una oruga se transforma en mariposa. No es un cambio superficial o cosmético, sino una renovación desde adentro hacia afuera. Y fíjate que esta transformación no ocurre mágicamente, tiene un mecanismo específico: la renovación de nuestro entendimiento. Cuando tu fe en Cristo deja de dudar, comienzas un proceso de renovación mental. Tu manera de pensar, interpretar y responder a la realidad cambia radicalmente. La fe genuina desafía los patrones de pensamiento que el mundo ha implantado en ti. Te libera de la conformidad mental y te invita a una forma de pensar completamente nueva. Esta renovación es mucho más profunda que simplemente adoptar pensamientos positivos. No se trata de repetir afirmaciones vacías o de negar la realidad. Se trata de permitir que la verdad de Dios reemplace las mentiras que has creído, mentiras que han debilitado tu mente y limitado tu capacidad para experimentar la paz y el poder de Dios. Piensa en tu mente como un jardín. Las dudas son como malas hierbas que asfixian las plantas saludables de la fe. Cada vez que permites que una duda se arraigue, estás cediendo espacio mental que debería estar ocupado por la verdad de Dios. Una mente llena de dudas es una mente débil, vacilante, incapaz de resistir los embates de la vida. Pablo entendía esto perfectamente cuando escribió a los Corintios: llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Observa el lenguaje militar aquí: llevar cautivo. Esto sugiere una batalla, un esfuerzo consciente y deliberado para someter nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo. No es un proceso pasivo. Requiere vigilancia, disciplina y determinación. ¿Qué tipo de pensamientos necesitan ser llevados cautivos? Aquellos que contradicen lo que Dios dice sobre ti, sobre tu situación y sobre tu futuro. Pensamientos como: Dios te ha abandonado, tu situación no tiene solución, nunca serás lo suficientemente bueno, tu pasado define tu futuro. Estos pensamientos son fortalezas mentales que se oponen al conocimiento de Dios y debilitan tu fe. La renovación de la mente comienza cuando rechazas conscientemente estos pensamientos y los reemplazas con la verdad de la palabra de Dios. Cuando la duda sugiere que Dios te ha olvidado, la fe renovada responde: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Cuando el miedo susurra que no lo lograrás, la mente renovada declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Este proceso de renovación no ocurre de la noche a la mañana. Es un viaje continuo, un entrenamiento diario de la mente para alinearse con la verdad de Dios. Requiere exposición constante a la palabra, oración intencional y comunión con otros creyentes que refuercen esta nueva forma de pensar. Imagina que has vivido toda tu vida con unas gafas distorsionadas que te hacen ver la realidad de manera incorrecta. La fe en Cristo es como quitarte esas gafas y ver el mundo como realmente es. Al principio, esta nueva visión puede resultar extraña e incómoda. Tu mente resistirá el cambio, intentando volver a los patrones familiares, pero a medida que perseveras en la fe, tu mente se fortalece y comienza a funcionar como Dios la diseñó. La renovación mental tiene consecuencias prácticas inmediatas. La ansiedad disminuye porque ya no estás constantemente anticipando desastres.
La depresión retrocede porque ya no estás enfocado en lo que has perdido o en lo que te falta. El resentimiento se desvanece porque comprendes el poder del perdón. Tu mente se convierte en un aliado en tu camino espiritual, no en un obstáculo. El poder de la certeza. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estas palabras de Hebreos 11:1 nos revelan otra dimensión de cómo la fe fortalece nuestra mente, a través del poder de la certeza. Observa cuidadosamente la definición bíblica de la fe. No es un deseo vago, una esperanza difusa o un sentimiento subjetivo. Es certeza y convicción. Es un estado mental de absoluta seguridad sobre realidades que aún no se han manifestado en el plano físico. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas pueden mantener la serenidad incluso cuando todo parece estar derrumbándose a su alrededor? La respuesta está en esta certeza que la fe produce. Cuando realmente crees que Dios está contigo, que tiene un propósito para tu vida y que todas las cosas cooperan para tu bien, tu mente adquiere una estabilidad que ninguna circunstancia puede sacudir. La duda, por otro lado, crea un estado mental de perpetua vacilación. Santiago lo describe vívidamente. El que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1:6. ¿Puedes visualizarlo? Una mente llena de dudas es como un océano turbulento, constantemente agitado, incapaz de encontrar reposo. La certeza que la fe produce no es una negación irracional de la realidad. No se trata de cerrar los ojos ante los problemas o pretender que todo está bien cuando no lo está. Es más bien la capacidad de ver una realidad más profunda que la que captan nuestros sentidos. Es comprender que lo visible es temporal, pero lo invisible es eterno. 2 Corintios 4:18. Esta certeza transforma radicalmente cómo procesamos mentalmente los acontecimientos de nuestra vida. Un diagnóstico médico adverso, por ejemplo, es una realidad que no podemos ignorar. Pero la certeza de la fe nos permite interpretar ese diagnóstico dentro de un marco más amplio, el de un Dios que sana, que da fuerza en la debilidad y que en última instancia tiene la última palabra sobre nuestra vida. La fe que deja de dudar produce una mente anclada en convicciones inamovibles. Esas convicciones funcionan como un sistema de navegación interna que te guía a través de las tempestades de la vida. Cuando las circunstancias cambian constantemente, tus convicciones permanecen estables, proporcionando a tu mente un punto de referencia fijo. El capítulo 11 de Hebreos, a menudo llamado el Salón de la Fama de la Fe, nos muestra ejemplos vívidos de personas cuya certeza mental les permitió enfrentar situaciones extremadamente desafiantes. Abraham dejó su tierra natal sin saber a dónde iba. Moisés se enfrentó al faraón más poderoso de su tiempo. David se enfrentó a un gigante con solo una onda. ¿Qué tenían en común? Una mente fortalecida por la certeza de la fe. En nuestro mundo moderno estamos constantemente bombardeados por información que alimenta la incertidumbre. Noticias alarmantes, pronósticos económicos sombríos, amenazas globales, inseguridad laboral. Todo esto crea un clima mental de ansiedad crónica. Sin un ancla para la mente, es fácil ser arrastrado por este torrente de negatividad. La fe en Cristo proporciona esa ancla. Te da la capacidad de decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Esta no es una declaración de alguien que niega la realidad del valle oscuro, sino de alguien cuya mente está anclada en una certeza más poderosa que sus circunstancias. ¿Cómo desarrollamos esta certeza mental? A través de una fe que se niega a dudar de las promesas de Dios.
Cada vez que tomas una promesa bíblica y la aplicas a tu situación específica, estás fortaleciendo esta certeza. Cada vez que recuerdas cómo Dios ha sido fiel en el pasado, estás reforzando tu convicción de que será fiel en el futuro. La mente dividida de Pedro 1, de los ejemplos más ilustrativos de cómo la duda debilita la mente y cómo la fe la fortalece, lo encontramos en la historia de Pedro caminando sobre las aguas, relatada en Mateo 14, 22, 33. Los discípulos estaban en una barca, luchando contra vientos contrarios, cuando vieron a Jesús acercándose a ellos caminando sobre el agua. Inicialmente pensaron que era un fantasma y gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Pedro, con su característica impetuosidad, respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús simplemente dijo: «Ven», y Pedro, en un acto de fe extraordinaria, salió de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Lo que sucedió a continuación es una poderosa metáfora de nuestra lucha mental. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Pedro pasó de la fe a la duda en cuestión de segundos, y su cambio mental tuvo consecuencias físicas inmediatas. Comenzó a hundirse. Esta historia nos muestra vívidamente lo que ocurre cuando nuestra mente está dividida entre la fe y la duda. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, su fe lo sostuvo sobre las aguas. Pero cuando desvió su atención hacia la tormenta, la duda se infiltró en su mente y debilitó su fe. La respuesta de Jesús es reveladora. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Jesús no lo reprendió por intentar caminar sobre el agua, sino por permitir que la duda invadiera su mente. La poca fe a la que Jesús se refiere no es una fe débil en sí misma. Después de todo, le permitió caminar sobre el agua, sino una fe que se permitió ser contaminada por la duda. Esta división mental es lo que Santiago describe como ser de doble ánimo. Santiago 1:8. Es un estado en el que la mente fluctúa constantemente entre creer y dudar. Es como intentar conducir un vehículo presionando simultáneamente el acelerador y el freno. El resultado es parálisis, confusión y, en última instancia, fracaso. ¿Te has encontrado alguna vez en esta situación? Crees que Dios puede sanar tu cuerpo, pero al mismo tiempo dudas de que lo hará. Confías en que Dios proveerá para tus necesidades, pero te preocupas constantemente por el dinero. Afirmas que Dios tiene un plan para tu vida, pero vives ansioso por el futuro. Esta división mental te impide experimentar la plena fortaleza que la fe puede producir. La historia de Pedro nos enseña que nuestra atención mental determina nuestra experiencia espiritual. Cuando enfocamos nuestra mente en Jesús y en sus promesas, nuestra fe se fortalece y podemos hacer lo imposible. Pero cuando nos concentramos en las circunstancias adversas, la duda se infiltra y comenzamos a hundirnos emocionalmente. ¿Qué era más real? ¿La tormenta o el poder de Jesús? Ambos eran reales, pero Pedro eligió dar más importancia a la tormenta que al poder de Cristo. Esta elección mental determinó su experiencia. Del mismo modo, las dificultades que enfrenta son reales, pero el poder y las promesas de Dios también lo son. La pregunta es, ¿a cuál de estas realidades le estás dando más peso en tu mente? La buena noticia es que, incluso cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús, extendiendo la mano, le asió. Cuando nuestra fe vacila y la duda nos hunde, Cristo sigue presente, listo para rescatarnos. No nos abandona cuando fallamos, nos ofrece una nueva oportunidad para fortalecer nuestra fe. Pero observa lo que sucedió después del rescate, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. La paz llegó después de que Pedro y Jesús volvieron a la barca. Esto nos enseña que a veces
La resolución de nuestras tormentas internas y externas viene después de que hemos aprendido las lecciones que Dios quiere enseñarnos a través de ellas. Cada crisis de fe es una oportunidad para fortalecer nuestra mente. Cada momento de duda puede convertirse en un trampolín hacia una fe más madura y estable. La clave está en hacer lo que Pedro hizo cuando comenzó a hundirse: clamar a Jesús. No intentó salvarse a sí mismo, ni pretendió que no se estaba hundiendo. Reconoció su necesidad y acudió a la única fuente de ayuda verdadera: la fe como escudo mental. En su carta a los Efesios, Pablo utiliza una poderosa metáfora militar para describir cómo la fe nos protege. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Esta imagen del escudo de la fe nos ofrece otra perspectiva sobre cómo la fe fortalece nuestra mente. En el campo de batalla espiritual, nuestra mente es frecuentemente el objetivo principal del enemigo. Los dardos de fuego mencionados por Pablo representan los pensamientos destructivos, las dudas paralizantes, las acusaciones falsas y las mentiras sutiles que son lanzadas contra nuestra mente. Estos dardos llegan en forma de pensamientos como: Dios no te puede perdonar, nunca cambiarás, tu fe no es suficiente, Dios no te escucha, estás solo en esto. Son pensamientos que, si los creemos, debilitan nuestra fe y, por tanto, nuestra fortaleza mental. El escudo de la fe no es una protección pasiva, es un implemento activo que debemos tomar conscientemente. Cuando un pensamiento contrario a la verdad de Dios asalta tu mente, tienes la capacidad de levantar el escudo de la fe para bloquearlo. Este acto de fe no es una simple recitación de versículos bíblicos, es una confianza profunda y personal en la verdad y fidelidad de Dios. Cuando tu fe deja de dudar, tu escudo mental se fortalece. Ya no eres vulnerable a cada pensamiento negativo que cruza tu mente. No eres manipulado por cada emoción que sientes. Desarrollas lo que los psicólogos modernos llaman resiliencia emocional, pero que la Biblia ha enseñado desde hace milenios como el resultado de una fe inquebrantable. Este escudo mental es particularmente importante en tiempos de crisis. Cuando enfrentas una pérdida, una traición, un fracaso o una enfermedad, tu mente es especialmente vulnerable. Es en estos momentos cuando el enemigo lanza sus dardos más ardientes, intentando quebrantar tu fe y con ella tu estabilidad mental. Imagina a un soldado romano, a quien Pablo tenía en mente cuando escribió esta metáfora. Su escudo no era un accesorio decorativo, era un elemento esencial para su supervivencia. Lo mantenía pulido, lo revisaba regularmente para detectar daños y lo levantaba instintivamente ante cualquier amenaza. De la misma manera, debemos mantener nuestra fe activa, nutrida por la palabra y la oración, lista para ser levantada en el momento en que los pensamientos destructivos ataquen nuestra mente. Lo asombroso de este escudo es que no solo bloquea los dardos, sino que los apaga. Los dardos incendiarios eran especialmente temidos en la guerra antigua porque podían propagar el fuego rápidamente. De manera similar, un pensamiento negativo, si no es bloqueado, puede desencadenar una cascada de pensamientos destructivos que consumen nuestra paz mental. La fe sólida no solo detiene el pensamiento inicial, sino que previene su propagación. Uno de los ejemplos más poderosos de este escudo mental en acción lo vemos en la vida de Job. En un solo día perdió sus posesiones, sus hijos y su salud. Su esposa, viendo su sufrimiento, le sugirió: «Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Ese fue un dardo ardiente directo a su fe, pero Job levantó su escudo mental y respondió: «Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos». Job 2:10.
A pesar de su dolor abrumador, Job mantuvo su integridad mental. No permitió que las circunstancias extremas dictaran su perspectiva sobre Dios. Su fe no era una fe ingenua que negaba el sufrimiento, sino una fe madura que podía abrazar el misterio del sufrimiento sin abandonar la confianza en Dios. Esto es lo que significa tener una mente fortalecida por la fe, no la ausencia de pensamientos negativos o dudas, sino la capacidad de responder a ellos con verdades más profundas. No es inmunidad al dolor, sino la capacidad de procesarlo dentro de un marco de confianza en Dios. No es optimismo superficial, sino esperanza arraigada en la fidelidad comprobada de Dios. Cada vez que eliges creer en las promesas de Dios en lugar de en tus circunstancias, estás fortaleciendo este escudo. Cada vez que respondes a una acusación con una verdad bíblica, estás apagando un dardo ardiente. Cada vez que rechazas una mentira sobre tu identidad y afirmas quién eres en Cristo, estás ejercitando tu fe y con ella fortaleciendo tu mente. La fe que vence la ansiedad. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje de Filipenses 4, 6, 7 nos revela una de las formas más prácticas en que la fe fortalece nuestra mente, liberándonos de la ansiedad. La ansiedad es quizás el problema mental más común en nuestro mundo actual. Se manifiesta como una preocupación constante por el futuro, un miedo persistente a lo que podría salir mal, una incapacidad para descansar mentalmente. La ansiedad agota nuestros recursos mentales, distorsiona nuestra percepción de la realidad y con el tiempo puede llevarnos a la depresión, los ataques de pánico y otros trastornos más graves. Pablo no minimiza el problema de la ansiedad. Reconoce su realidad, pero ofrece un antídoto radical, la oración confiada. Observa el lenguaje. Por nada estéis afanosos. No dice por casi nada o por las cosas pequeñas. La instrucción es absoluta. No hay circunstancia, problema o amenaza que justifique la ansiedad crónica en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso directo al Creador del universo. Porque el Dios que conoce el fin desde el principio nos invita a presentarle nuestras preocupaciones. La fe que deja de dudar toma esta invitación literalmente y actúa en consecuencia. La fórmula que Pablo presenta es simple pero profunda. Oración, plus petición, pa plus acción de gracias, acu paz mental. La oración nos conecta con Dios, la petición expresa nuestras necesidades específicas y la acción de gracias cultiva una perspectiva de confianza basada en la fidelidad pasada de Dios. El resultado es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es simplemente la ausencia de preocupación, es una fuerza positiva que guardará, literalmente montará guardia sobre nuestros corazones y pensamientos. La imagen es militar. La paz de Dios funciona como un centinela que protege nuestra mente de las invasiones de la ansiedad, el miedo y la desesperación. ¿Has experimentado alguna vez esta paz sobrenatural? Es la capacidad de dormir profundamente la noche antes de una cirugía importante. Es la serenidad para tomar decisiones claras en medio de una crisis. Es la estabilidad emocional cuando todos a tu alrededor están desmoronándose. Esta paz no tiene explicación lógica, por eso sobrepasa todo entendimiento. Es el resultado directo de una fe que ha dejado de dudar. La ansiedad, en su raíz, es una forma de incredulidad. Es la creencia tácita de que Dios no es suficientemente poderoso, sabio o amoroso para manejar nuestro futuro. Cuando nuestra mente está dominada por la ansiedad, estamos esencialmente diciendo,
Necesito preocuparme por esto porque Dios podría no estar prestando atención. O debo resolverlo todo porque no puedo confiar en que Dios lo haga. Jesús abordó directamente esta falta de fe en su enseñanza sobre la ansiedad en Mateo 6, 25-34. Después de señalar cómo Dios cuida de las aves y viste los lirios, concluye: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Su argumento es del menor al mayor. Si Dios cuida tan detalladamente de sus criaturas más pequeñas, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? La aplicación práctica es clara. No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando nuestra prioridad mental es el reino de Dios, nuestras necesidades terrenales toman su lugar adecuado en nuestra escala de preocupaciones. La ansiedad distorsiona nuestra percepción de la realidad. Nos hace ver los problemas como más grandes de lo que son y los recursos de Dios como más pequeños de lo que son. Nos enfoca en futuros hipotéticos negativos en lugar de en las verdades presentes. La fe, por otro lado, alinea nuestra percepción con la realidad de Dios. Nos permite ver los problemas en su tamaño real, relativamente pequeños comparados con el poder y la fidelidad de nuestro Dios. Esto no significa que una persona de fe nunca experimente momentos de preocupación o inquietud. Incluso Pablo admite: de fuera, conflictos; de dentro, temores. 2 Corintios 7:5. La diferencia está en cómo respondemos a esos temores iniciales. ¿Los alimentamos con más pensamientos ansiosos o los llevamos inmediatamente a Dios en oración confiada? Cuando tu fe deja de dudar, desarrollas el hábito de transferir tus preocupaciones a Dios apenas surgen. No permites que la ansiedad anide en tu mente. Reconoces el pensamiento ansioso, lo entregas a Dios y reafirmas tu confianza en su cuidado. Con el tiempo, este hábito reconfigura tu mente, haciendo que el camino de la paz sea más accesible y el de la ansiedad menos atractivo. La fe que supera la depresión. El salmista David experimentó períodos de profunda oscuridad emocional. En el Salmo 42:5, lo vemos luchando con su estado mental. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo nos da una visión extraordinaria de cómo la fe puede combatir la depresión. Observa que David no niega su estado emocional. Reconoce abiertamente que su alma está abatida y turbada. Pero no se detiene en el reconocimiento, continúa con un acto deliberado de fe. Se habla a sí mismo, dirigiendo su mente hacia la esperanza en Dios. La depresión, como la ansiedad, es un problema mental complejo con componentes físicos, emocionales y espirituales. No pretendo sugerir que la fe por sí sola sea siempre la única respuesta para condiciones clínicas que pueden requerir intervención médica. Sin embargo, la Biblia nos muestra que una fe que deja de dudar puede ser un poderoso recurso para combatir los estados depresivos. La depresión a menudo implica una visión distorsionada de uno mismo, del mundo y del futuro. La persona deprimida tiende a verse a sí misma como inadecuada, ver el mundo como abrumadoramente negativo y el futuro como desesperanzador. La fe contrarresta directamente estas distorsiones al proporcionar una identidad basada en Cristo, una visión del mundo basada en el propósito divino y una esperanza futura basada en las promesas de Dios. El profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, cayó en un estado que tiene todos los síntomas de la depresión. En 1 Reyes 19 lo encontramos solo en el desierto, pidiendo morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4.
El poderoso profeta que había desafiado a 450 profetas de Baal ahora estaba agotado, temeroso y desesperanzado. ¿Cómo respondió Dios a la depresión de Elías? Primero, atendió sus necesidades físicas, le proporcionó comida y descanso. Luego, le habló no en un viento recio, ni en un terremoto, ni en un fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Finalmente, le dio un propósito renovado y le mostró que no estaba solo. Había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esta historia nos enseña que la fe que fortalece la mente deprimida no es simplemente un conjunto de creencias abstractas. Es una relación viva con un Dios que comprende nuestras necesidades holísticas. A veces, el primer paso para superar la depresión es atender necesidades básicas como el descanso adecuado, la nutrición y el apoyo comunitario. La fe auténtica no ignora estas dimensiones. Las abraza como parte del cuidado integral de Dios. Pero más allá de estas necesidades básicas, la fe proporciona algo que ninguna terapia humana puede ofrecer por sí sola: un sentido trascendente de propósito y significado. Viktor Frankl, psiquiatra y superviviente del Holocausto, observó que quienes sobrevivieron a los campos de concentración fueron a menudo aquellos que encontraron un sentido en medio del sufrimiento. La fe cristiana ofrece precisamente eso, la convicción de que nuestro sufrimiento no es aleatorio ni sin sentido, sino que puede ser redimido y utilizado por Dios para un propósito mayor. Pablo expresó esta perspectiva cuando escribió: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria». 2 Corintios 4:17. Esta no es una minimización del sufrimiento. Pablo mismo experimentó torturas, naufragios, hambre y constante persecución, sino una recontextualización de ese sufrimiento dentro de una narrativa mayor de redención y esperanza. Cuando tu fe deja de dudar, comienzas a ver tu vida, incluso sus capítulos más oscuros, como parte de una historia más grande escrita por Dios. Los periodos de depresión ya no son callejones sin salida, sino valles que eventualmente conducen a montañas. No son el fin de tu historia, sino transiciones hacia un nuevo capítulo. Esta perspectiva fortalece la mente porque proporciona un marco para procesar el dolor. En lugar de quedar atrapado en un ciclo interminable de ¿por qué a mí?, la persona de fe puede preguntar: ¿qué quieres enseñarme a través de esto, Señor? O ¿cómo puedes usar esta experiencia para tu gloria y mi crecimiento? Joseph, después de años de traición, esclavitud y encarcelamiento injusto, pudo decir a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Esta capacidad para reinterpretar su sufrimiento a través del lente de la soberanía de Dios es un ejemplo perfecto de cómo la fe fortalece la mente contra la depresión. Practicando la fe inquebrantable. Hasta ahora hemos explorado cómo la fe en Cristo fortalece nuestra mente en teoría. Pero la pregunta práctica es: ¿cómo desarrollamos esta fe que deja de dudar? ¿Cómo pasamos de una fe fluctuante a una fe inquebrantable que transforma nuestra salud mental? La fe, como cualquier otra facultad humana, se fortalece con el ejercicio. Pablo compara la vida cristiana con una carrera atlética, y esta metáfora es particularmente apropiada cuando hablamos de fortalecer nuestra fe. Así como un atleta desarrolla sus músculos a través de ejercicios regulares y progresivamente desafiantes, nuestra fe se fortalece cuando la ejercitamos en circunstancias cada vez más exigentes. El primer paso para fortalecer tu fe es alimentarla con la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando exponemos nuestra mente regularmente a las verdades y promesas de la Escritura, estamos proporcionando el combustible que nuestra fe necesita para crecer.
Esto no es simplemente una lectura pasiva de la Biblia, sino un compromiso activo con ella. Es meditar en sus verdades, memorizarlas, aplicarlas a situaciones específicas de tu vida. Es preguntarte, ¿qué me está diciendo Dios a través de este pasaje? ¿Cómo se aplica esto a mis circunstancias actuales? ¿Qué promesa puedo reclamar hoy? El segundo paso es la oración de fe. Santiago nos dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Santiago 1, 5, 6. La oración no es simplemente presentar peticiones a Dios. Es un acto de fe que reconoce nuestra dependencia de Él y confía en su capacidad y disposición para responder. Jesús a menudo vinculaba la fe con la respuesta a la oración. A la mujer cananea le dijo, «Grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Mateo 15, 28. A los discípulos les enseñó, «Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Mateo 21, 22. Cuando oramos con fe genuina, no solo recibimos las respuestas que buscamos, sino que el acto mismo de orar fortalece nuestra fe y con ella nuestra mente. El tercer paso es rodearte de una comunidad de fe. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La fe no fue diseñada para ser una jornada solitaria. Necesitamos a otros creyentes que nos alienten cuando nuestra fe vacila, que nos desafíen cuando nos contentamos con una fe mediocre, que compartan sus propios testimonios de la fidelidad de Dios. La comunidad cristiana es un entorno donde nuestra fe puede ser nutrida, desafiada y fortalecida. El cuarto paso es actuar en base a tu fe. Santiago es enfático. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. Una fe que no se traduce en acción no es una fe genuina, y ciertamente no es una fe que fortalezca la mente. Cuando actúas basado en lo que crees, estás reforzando esa creencia en tu mente. Cada acto de obediencia, cada decisión basada en la confianza en las promesas de Dios, cada paso dado en la dirección que Él te muestra, fortalece tu fe. Con el tiempo, estos actos de fe se acumulan, creando un historial personal de la fidelidad de Dios que hace más difícil dudar en el futuro. El quinto paso es aprender a ver las pruebas como oportunidades para fortalecer tu fe. Santiago 1, 2, 4 nos presenta una perspectiva radical. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas no son obstáculos para tu fe, son el gimnasio donde tu fe se fortalece. Cada crisis, cada dificultad, cada situación aparentemente imposible es una oportunidad para ejercitar tu fe y verla crecer. Así como un músculo necesita resistencia para desarrollarse, tu fe necesita desafíos para fortalecerse. Abraham no se convirtió en el padre de la fe, viviendo una vida cómoda y predecible. Fue a través de pruebas extremas, dejar su tierra natal, esperar décadas por el hijo prometido y finalmente estar dispuesto a sacrificar a ese hijo, que su fe se refinó y fortaleció. Dios no desperdicia nuestras pruebas, las usa estratégicamente para transformar una fe infantil en una fe madura e inquebrantable. El último paso, quizás el más importante, es mantener tus ojos fijos en Jesús. Hebreos 12:2 nos dice que Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe no se centra en circunstancias, sentimientos o incluso en principios abstractos. Se centra en una persona. Cuando conocemos más profundamente a Cristo, su carácter, su poder, su amor, su fidelidad, nuestra fe naturalmente se fortalece.
Cuando tu fe se centra en Cristo, no en tus circunstancias, desarrollas una estabilidad mental que puede resistir cualquier tormenta. Ya no estás a merced de los altibajos de la vida, porque tu confianza está anclada en alguien que es inmutable. Esta es la fe que te fortalece mentalmente. Una fe que se nutre de la palabra, se expresa en oración, se apoya en la comunidad, se demuestra en acción, crece a través de las pruebas y se centra constantemente en Cristo. Es una fe que con el tiempo deja de dudar y se convierte en la base de una mente renovada, resiliente y poderosa. Querido hermano, querida hermana, has llegado hasta el final de este mensaje y eso dice mucho sobre tu hambre espiritual y tu deseo de fortalecer tu mente a través de la fe en Cristo. Permíteme felicitarte por esta perseverancia, pues como mencioné al principio, muy pocas personas tienen la determinación de consumir un mensaje completo como este. Tu compromiso te distingue como alguien que realmente busca una transformación profunda. A lo largo de este estudio, hemos visto cómo la fe, que deja de dudar, fortalece nuestra mente de múltiples maneras, nos da paz en medio de las tormentas, renueva nuestro entendimiento, nos proporciona certeza en un mundo incierto, nos mantiene firmes cuando nuestra atención se divide, nos escuda contra los ataques mentales, nos libera de la ansiedad, nos levanta de la depresión y crece mediante su ejercicio constante. Todo esto no es teoría abstracta, es una realidad disponible para ti hoy mismo. La fortaleza mental que anhelas no requiere años de terapia costosa ni técnicas complicadas de meditación. Requiere una decisión. La decisión de creer realmente lo que Dios dice, de confiar plenamente en sus promesas, de anclar tu mente en su verdad inmutable. Si has experimentado debilidad mental, si la ansiedad, el miedo o la depresión han sido tus compañeros constantes, quiero que sepas que hoy puede ser el comienzo de una nueva etapa. No porque yo lo diga, sino porque el Dios que creó tu mente también tiene el poder para renovarla y fortalecerla. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te invito a comentar ahora mismo por qué has llegado hasta el final de este video. Comparte con nosotros qué aspecto de este mensaje resonó más profundamente contigo y por qué sentiste que necesitabas escucharlo hasta el final. Tu testimonio no solo nos anima a seguir compartiendo estos mensajes, sino que también puede inspirar a otros que están luchando con las mismas batallas mentales. Recuerda que suscribirte a este canal no es simplemente un acto de apoyo a nuestro ministerio, es una decisión de alimentar tu fe regularmente con la palabra de Dios. Cada video que compartimos es como una semilla plantada en tu mente, una semilla que con el tiempo producirá una cosecha de estabilidad mental y fortaleza espiritual. Cuando te suscribes y activas la campanita de notificaciones, estás creando un sistema de apoyo espiritual para ti mismo. Estás diciéndole a tu mente, voy a priorizar mi crecimiento en la fe, voy a exponer mi pensamiento regularmente a la verdad que me fortalece. Este pequeño acto de disciplina espiritual puede tener un impacto enorme en tu salud mental con el tiempo. Compartir este video con alguien que está luchando mentalmente no es solo un acto de bondad, es un acto de ministerio. Tal vez conoces a un familiar, un amigo o un compañero de trabajo que está atravesando una crisis de fe, que está batallando con ansiedad o depresión, o que simplemente necesita un recordatorio de cómo la fe verdadera puede transformar la mente. Enviarles este mensaje podría ser el primer paso en su camino hacia la renovación mental. Antes de despedirnos, te animo a quedarte unos minutos más en silencio después de que termine este video. No corras inmediatamente a la siguiente actividad o distracción. Date el espacio para reflexionar sobre lo que has escuchado, para permitir que estas verdades penetren profundamente en tu mente y corazón.
Usa este tiempo para hablar con Dios, para agradecerle por el don de la fe y para pedirle que fortalezca tu confianza en Él. Que el Dios de la esperanza te llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunde en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que tu mente sea renovada día a día, que tu fe crezca hasta convertirse en una certeza inquebrantable y que experimentes la fortaleza mental que solo Cristo puede dar. No estás solo en este camino. Dios está contigo y esta comunidad de fe también camina a tu lado. Gracias por tu atención, por tu compromiso y por tu disposición para crecer en la fe. Hasta nuestro próximo encuentro, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén.